Señor ministro, la primera pregunta es de Camilo Galvis de la revista Semana. Ministro, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Camilo. Bueno, general, hay un tema muy de la información que sacamos en Semana sobre la operación en Segovia. Los dos informes, que son la revista Después de la Acción, señalan que hay graves fallas de inteligencia y planeación precisamente en esa operación que usted comandó. ¿Qué responder frente a esa operación? ¿Por qué se falló en la inteligencia según los informes? Y general, en su discurso se hablaba de ética institucional. Hoy el ejército tiene un inspector que está muy cuestionado por no haber tratado acorde a los cánones militares a los integrantes de su esquema de seguridad. Incluso los ponían a hacer labores que no son competencia de un militar. ¿Usted respalda al general Pérez? ¿Lo va a mantener allí? ¿O por el contrario creen que se debe evaluar la permanencia de este oficial? La operación Fortaleza, realizada el año pasado, en febrero, en el área de Canchamanila, Segovia, Antioquia, por unidades del SECOES, bajo mi mando, cumplió la misión asignada. Había una población, unos campesinos de Canchamanila, totalmente amenazados por una gran amenaza del Clan del Golfo, que pretendía masacrar a campesinos, que pretendía asesinar prácticamente como si fuera un plan pistola, en un enfrentamiento contra otro cartel del narcotráfico, que es del ELN, pero también asociado con las disidencias de la FARC. El tiempo para cumplir esa misión era supremamente restringido. Teníamos que actuar con la información disponible que nos suministró la inteligencia. Nuestros comandos, valientes comandos, hombres de honor, integrados con todos los sistemas de batalla, en el cual interactúa casi un centenar de personas, entre oficiales, suboficiales, comandos, haciendo su planeamiento, su mando y control y su seguimiento a la batalla al nivel operacional y táctico, a la misión que les asigné a la división a un regimiento y por ende a un batallón. Ese comandante de batallón cumplió absolutamente con todos los protocolos, pero la pregunta es, ¿y cumplimos la misión asignada de proteger a los campesinos, de evitar un desplazamiento forzado de más de 2.000 personas? La respuesta contundente es sí. Se protegió la vida de todos los campesinos, se evitó un desplazamiento forzado de más de 2.000 personas y se configuró el área de operaciones para que unidades territoriales o convencionales ingresaran inmediatamente. El protocolo fue cumplido a cabalidad, empleando todas las capacidades e inteligencia disponible. Sin embargo, como en toda guerra, como en todo conflicto, eso es un encuentro violento y letal, en el cual hay factores que uno no puede controlar. Esa operación aplicó un principio básico que se llama superioridad relativa, que es cómo llega una unidad pequeña y genera una parálisis a una unidad mayor. Pero también la sorpresa. El primer disparo fue a cargo de nuestros comandos. Pero hay variables que uno no puede controlar, como el terreno, la meteorología y la voluntad del adversario. Quienes hayan estudiado la guerra encontrarán en los estudios de Clausewitz que la niebla y la fricción de la misma explican este concepto. Inmediatamente entraron las unidades en combate, le llegó la fuerza de reacción inmediata y todas las capacidades de cobertura aérea en el tiempo y en el momento estipulado. Información más allá de ella no estoy autorizado para suministrarla, ya que goza de un carácter de reserva. Inmediatamente, como en todas las operaciones, y como lo informé y lo expliqué hace ya 2 días en una publicación, se abrieron todas las investigaciones
administrativas, disciplinarias y penales por parte de las instituciones, de las fuerzas militares, pero también acompañadas de la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar. Me duele enormemente el daño de batalla que tuvimos, no deseado. Tuve que entregar las banderas de esos héroes de la patria, pero son héroes que combatieron con todo el fervor y que tenían muy claro toda la información disponible en ese momento. De allí que una de las responsabilidades y que mencioné en el discurso es que hay que fortalecer las capacidades. La fortaleza de la amenaza está en el anonimato y lo describí muy claramente, que la amenaza es cada vez más compleja de identificar. Se visten de civil, se camuflan en la operación, tienen una gran capacidad de concentración de la amenaza. Si alcanzamos el objetivo, lo cumplimos. Si hablamos que protegimos la vida, lo cumplimos. Pero en un combate que no duró 1 hora ni media hora, duró más de 30 horas. Aeronaves de diferentes áreas se desplegaron hacia allá. Aeronaves que aumentaron la capacidad del poder de combate y que pudimos, gracias a ello, replegar la amenaza. Después de la guerra todos son generales, yo lo entiendo, pero por ello nosotros hacemos una revisión exhaustiva a través de la RDA, como comandos, como gente honesta, como gente auténtica, buscando siempre mejorar. Muchas gracias. Y respecto a lo que usted me informa de mi general Pérez, cumple absolutamente todos los protocolos analizados por la cúpula militar. Le doy el paso a mi general Cardoso, por favor. Muchas gracias, señor ministro. Un saludo muy especial para todos los comunicadores y periodistas. Los ajustes que se hacen en la cúpula militar corresponden básicamente a los cambios que se dan en la dinámica permanente en el mando. Al salir el segundo comandante del ejército, pues se tiene que ajustar la línea de mando. Con relación al tema del general Olveiro Pérez, ese es un tema que se inició la investigación. Esa investigación la aperturó el segundo comandante del ejército por orden del comandante del ejército una vez se conocieron los hechos, y por poder preferente la Procuraduría General de la Nación cogió esa investigación. Nosotros tenemos que seguir trabajando hasta que los organismos de investigación y control terminen sus investigaciones, porque también los militares tenemos derecho a la presunción de inocencia. No es normal, pero también es legal que tengan el derecho a la legítima defensa y a la presunción de inocencia. Si se comprueba, pues simplemente se tomarán las decisiones respectivas, pero para ello hay una investigación al respecto. Así es. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de María Fernanda Latorre, de Caracol Radio. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas, una para usted y una para el general Cardoso. La primera, señor ministro, usted no en este Consejo de Ministros que pasó, sino en el anterior, estuvo hablando y le estuvo agradeciendo al presidente Gustavo Petro por unos recursos que había dado para fortalecer la flota aérea del ejército. Específicamente, ¿cuánto dinero destinó el gobierno nacional específicamente para los MI-17? Bueno, en ese momento vaya un contrato en ejecución que viene del año pasado de 150.000 millones de pesos, pero respecto a lo que mencioné en ese momento, que era también darle una comida digna al soldado, elevarle de 300.000 pesos a 900.000 pesos al menos a un soldado regular, también es importante explicar el dinero que viene a través de la conmoción interior, que son prácticamente 2.7 billones de pesos, de los cuales 881.000 millones de pesos corresponden a la estrategia militar y policial. Eso es casi el 36%, lo que equivale a lo que hemos hablado siempre, de 30% el esfuerzo militar y 70% lo demás, porque es una transición de esos factores estructurales que hay que hacer.
pero eso es para atender allá del área del Catatumbo. Es evidente que, aunque el gobierno presentó un presupuesto y no fue aprobado, pues quedamos fue con el presupuesto prácticamente del año pasado. Poder responder al Cauca, al Chocó, al sur de Bolívar, al Putumayo, requiere un esfuerzo mayor de presupuesto, pero de todos nosotros los colombianos. De lo contrario, tendremos la amenaza muy cerca y no podremos salvar vidas como lo que hacemos nosotros. Mi general Cardoso, no sé si quiere explicar algo ahí de los MI o ya con eso queda claro. Gracias. General Cardoso, yo quiero aprovechar la oportunidad, ministro, muchas gracias, la oportunidad para preguntarle por lo que está pasando al interior de las comunicaciones del Ejército Nacional. Al inicio de este año, pues fue un equipo que fue fortalecido, puedo decir que es de los mejores equipos de prensa que hay en este momento, pero hablo por mi caso particular, me ha pasado varias veces que ellos me hacen la gestión para la vocería con algunos generales y ellos me dicen que no, que porque el jefe, o sea usted, pues digamos que no autoriza esas vocerías. Entonces quisiera saber qué es lo que está pasando al interior de las comunicaciones del Ejército. Muchas gracias. Bueno, los comandantes regionales, los comandantes de división tienen toda la potestad para dar sus declaraciones. Así se les ha hecho saber, así se les ha explicado. En la reunión de los señores generales eso ha quedado absolutamente claro, porque ellos tienen el contacto directo con la situación. Están allá en el terreno, están desplegados, conocen la amenaza, saben la situación que está sucediendo y por eso se les ha dado esa potestad, porque tienen que haber voceros regionales y tienen que haber voceros nacionales. Entonces, de parte del Comando del Ejército no hay ninguna restricción para que los comandantes de división y en algunos casos los comandantes de brigada y batallón puedan contar lo que está sucediendo en sus áreas con relación a los temas de seguridad y defensa. Muchas gracias, general. La siguiente pregunta es de Laura Palomino, W Radio. Hola, general. Buenas tardes. Hola, Laura. Bueno, la pregunta tiene que ver con cambios. Sé que hace unas semanas pues hicieron unos cambios, pero se estaba hablando de cambios en inteligencia. ¿Va a llegar o no va a llegar Juan Miguel Huertas, el general, a inteligencia del Ejército? Gracias, Laura. El fortalecimiento de la inteligencia es indiscutible. Sin embargo, es un tema que estamos revisando al interior de nuestra cúpula militar para tomar las mejores decisiones. Lo que tengan la tranquilidad es que las decisiones que tomemos y que en su momento se anunciarán, porque aún no hay ninguna decisión tomada, es que serán las más sensatas y las que le sirvan más a nuestro país. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Yelitza Jiménez, del canal RTBC. Muy buenas tardes para todos, señor ministro, señores generales y almirantes. Quisiera saber, bueno, dos preguntas. Ayer en el Consejo de Ministros nuevamente el presidente Gustavo Petro reiteró las amenazas que tiene en su contra. Ya es la cuarta vez que el señor presidente reitera estas amenazas, está pidiendo precisamente a las autoridades que avancen en las investigaciones, qué es lo que ha pasado hasta el momento, cuál es ese reporte que se tiene. Y también en el pasado Consejo de Ministros el presidente había alertado por algo sobre el tema de la seguridad binacional, por el tema de lo que está pasando en el Catatumbo. Quisiera saber cómo avanza el tema de la seguridad precisamente en la frontera. Gracias, muy amable. Respecto a las amenazas contra el señor presidente de la República, siempre van a estar. Un presidente siempre está amenazado. Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por ende es un objetivo militar. Es el jefe de Estado y es el jefe de gobierno y también la autoridad superior administrativa. Siempre va a estar amenazado. Al respecto, todas las actividades de inteligencia se han desplegado, todas las acciones judiciales se han desplegado con el fin de confirmar, desvirtuar y neutralizar la amenaza respectiva. Frente a ello, hago un llamado muy especial a todo el pueblo colombiano, o a todos que habitamos en este territorio o por fuera de él, que si llegan a conocer alguna información relacionada con que atente contra nuestro presidente de la República o contra cualquier colombiano, porque los defendemos es a todos, por favor nos la haga saber a través de las
de los diferentes medios. Uno es simplemente marcando el 107. Respecto a la seguridad en la frontera, en el Catatumbo es un área supremamente compleja. Con nuestra cúpula militar y policial estuvimos allá 3 días. Estuvimos interactuando con las comunidades, con la iglesia, con los gobernantes locales, visitando los albergues, pero también saludando a esos hombres que se internaron en lo profundo del Catatumbo, que no tienen los privilegios que tenemos en este momento, pero sí la convicción de defendernos y dándoles esa voz de aliento. Pero uno puede encontrar que el problema es mucho más complejo de lo que uno ve en esa punta de iceberg. Es un problema estructural, como lo mencionaba, donde confluye el narcotráfico, el contrabando, la corrupción que le quita las posibilidades de solucionarle los elementos básicos en la región, y también la minería ilegal que está acabando con parte de nuestra selva. Pero ese problema se vuelve más complejo en áreas fronterizas, que se generan fronteras porosas, no solamente allá, sino en el Darién, en el Putumayo, y por ende es un problema también de soberanía. Lo que le da vida a un territorio es la población, y quienes deben habitar cada territorio colombiano deben ser colombianos. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Santiago Rodríguez, de La Silla Vacía. Buenas tardes, ministro, Buenas generales y almirantes. Le hago 2 preguntas. Una tiene que ver las dos con Catatumbo. Usted estuvo la semana pasada, pasó 3 días allá y hay 881.000 millones de pesos de la conmoción interior. No sé si nos puede detallar un poco más cómo se va a invertir esos recursos, Claro, digamos, en sí. qué capacidades. Claro que sí. Bueno. La segunda pregunta es, usted habló de la desmovilización en el segundo consejo, bueno, el consejo pasado de ministros, pero las cifras muestran que se ha enfocado, o por lo menos los resultados hasta ahora son del Frente 33. ¿Cómo lograr que esa desmovilización sea también del ELN y qué dificultades encuentran para combatir este grupo armado? Gracias, muy amable. Los 881.000 millones de pesos es para fortalecer todas las capacidades de la fuerza pública, y me voy a referir a unas 3 o 4 que tienen que ver con funciones de conducción de la guerra. Camilo, por ejemplo, de semana lo explicaba, el tema de inteligencia. Es necesario fortalecerla, y para ello también promovemos las recompensas. Por el COSE, por los principales cabecillas del COSE, hay hasta 3.000 millones de pesos por recompensa. Eso es más fácil que hacer, o sale mejor que hacer una operación militar. Entonces, la invitación, y que va asociado con la segunda pregunta, es que ustedes, integrantes del ELN, que ingresaron convencidos de una lucha revolucionaria, que ingresaron tal vez porque sentían más poder cargando un fusil, o tal vez amenazando a otra persona. Ese no es el camino. La revolución, como lo he dicho, con las armas ocurrió hace más de 200 años. La hizo nuestro ejército republicano. Primero fue ejército que república. Eso ya pasó al olvido, eso ya no tiene cabida. Lo que hay ahorita alrededor de ellos es una ideología, una mentalidad, una cultura, como lo ha dicho nuestro presidente, traqueta. Entonces es un cartel del narcotráfico. No veo ningún país en el mundo que con ese modelo que propone el ELN sea rentable, o que me lo muestren, porque no lo conozco. Entonces la invitación a ellos es: vengan acá, desmovilícense. Para nosotros, para el presidente, lo ha dicho, prima más la vida. Vengan acá, hagan la transición a una vida digna de acuerdo a la justicia, a la ley, al programa de atención humanitaria al desmovilizado. Vengan. Todos los cuarteles, incluso voy allá y los recibo, están disponibles para ello. Pero si persisten atacando a nuestros campesinos, asesinando a nuestra fuerza pública, toda la contundencia, toda la fuerza legítima del Estado va por ustedes.
va por ustedes. Ustedes no son aquí infinitos en el crimen. Les vamos a llegar muy pronto. Muy pronto. Y aquí hago una invitación supremamente importante a todo el pueblo colombiano. Denos información. Quedarnos callados es dejar la oportunidad para que ataquen de manera cínica, de manera vil a cualquier colombiano, ya sea con sicariato, ya sea con un carro bomba, ya sea con lo que destruyen a Colombia. No hay la duda absoluta de nuestros héroes de la patria, de nuestras heroínas de la patria, militares y policías, que si enfrentan a una amenaza letal, van a actuar con toda la contundencia. Y esa es la orden que hay, no solamente por mí, sino porque la Constitución, el pueblo nos ha dado la fuerza legítima del Estado para defenderlo. Gracias, ministro. La siguiente pregunta es de Javier Patiño, de Revista Cambio. General Almirantes, ministro, cuando usted fue nombrado en el cargo ese día, usted dijo que había un tema que era claro que iba a hablar después, cuando fuera a ser nombrado. Es el tema respecto al tema de la paz total. ¿Cuál es la opinión suya, ya como ministro, respecto a la paz total? ¿Qué va a pasar? Usted acaba de hablar duro acerca del ELN, las disidencias siguen atacando, el tema con el Clan del Golfo. O sea, lo que parece indicar, y todos nos hemos dado cuenta, es que la paz total no va a llegar a ningún rumbo. O sea, las fuerzas públicas han hecho todo lo posible, pero los grupos ilegales han incumplido esa palabra. Así es. La paz total no es una política de gobierno, es una política de Estado, es decir, que es durante el tiempo y que intervienen todos los organismos del Estado. Pero la paz es posible, pero no se mendiga. El gobierno nacional, como vieron ustedes ayer en el Consejo de Ministros, todo el ministerio, todos los ministros, todo el gabinete convergiendo en solucionar este problema de seguridad. Y el día anterior estuvimos toda la tarde del domingo integrados nuestros estrategas militares y policiales con ese 70% que es de la estrategia de la acción unificada, articulando esfuerzos. Bienvenido el que se quiera desmovilizar, pero hemos visto que han traicionado esa genuina voluntad de nuestro presidente de la República. Y nuestro presidente, al igual que el pueblo colombiano y quien les habla, no vamos a permitir que sigan masacrando a nuestro pueblo. De allí la importancia de fortalecer las capacidades para ir con toda la contundencia y asegurar que las personas que por lo menos tienen más de 60 años acá, o 60 años o menos, nunca hemos tenido un día en paz. Y cerramos esta rueda de prensa con Stephanie Valencia, de Noticias Caracol. Buenas tardes para todos. Ministro, yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera, usted ya la había respondido hace unas semanas, pero creo que con el paso de los días puede que las cosas hayan cambiado. Usted habla de cambios y de decisiones que se van a tomar. ¿Eso implica cambios en la cúpula militar también? Y lo segundo que quisiera preguntarle es a propósito de esos que han traicionado la paz, como usted lo dice, ¿qué petición le ha hecho usted al presidente Gustavo Petro respecto a los gestores de paz, que han sido los principales en traicionar esa paz y hoy que siguen en las montañas también haciendo parte de estos grupos armados ilegales y atentando contra la fuerza pública? Gracias. Respondo la primera pregunta como inicié. Me encuentro con los mejores estrategas militares y policiales activos que tenemos en este momento. Ellos me enseñaron muchísimo, me formaron, me educaron, me orientaron y con ellos voy a continuar. Eso es claro, eso es claro. Además que han construido una estrategia supremamente fuerte, que simplemente mi labor desde el ministerio es desarrollar capacidades para ponérselas al servicio de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional, que siempre le han expresado lo que requieren fortalecer. Respecto a los gestores de paz, a los que le juegan sucio, nuestro presidente tampoco es que sea ingenuo como algunos lo quieren ver. Él sabe muy bien
pero ahí está la incertidumbre alrededor de un comandante. Es difícil a veces, por ejemplo, en la inteligencia, obligar a lo imposible. Y él recibe información, la analiza de diferentes sectores, nosotros se la proponemos y él busca y hace todo el esfuerzo por tomar una decisión sensata e informada. Las decisiones al interior con los gestores de paz se irán tomando a medida que transcurran los diferentes eventos. Y al general Cardoso quisiera preguntarle, general, por el Catatumbo, que desde hace mucho tiempo todos los días genera noticia, todos los días se habla de combates, de muertos, obviamente miles de personas que siguen muy afectadas. Quisiera saber, general, si hay algún resultado nuevo por parte de la fuerza pública de todo lo que se está desarrollando allá y qué se sabe de los combates que hubo hoy en Tibú, en la vereda de Versalles. Gracias. Bueno, el Catatumbo, como bien lo saben ustedes, es un área bien compleja, bien difícil, 41.000 hectáreas de coca, 11.000 kilómetros cuadrados, un área que tiene una frontera porosa con más de 51 pasos ilegales, pero estamos allí precisamente con el despliegue de las capacidades enfrentando esa situación. Como siempre, nuestra fuerza pública integrada, nuestra fuerza aérea, nuestra armada, nuestra policía, nuestro ejército, integrando capacidades en inteligencia y también trabajando con los medios que tenemos allá disponibles, desarrollando operaciones militares. Ustedes saben que es una operación faseada, una operación que inició con una fase humanitaria, que el propósito era salvar vidas. Todavía hay gente pidiendo que la saquen de la zona, algunos, otros regresando a la zona. Nos hemos dado cuenta que muchas de esas personas han ido regresando también. Y efectivamente hay combates. El día de ayer se presentaron unos combates entre el 33 y el ELN. Supimos que hubo afectaciones de lado y lado. Lógicamente se confrontan en áreas donde no está la fuerza pública. Allí hicimos asaltos aéreos el día de ayer en la tarde y hoy hemos tenido 3 combates entre Versalles y Tibú. De esos combates sabemos que hay varias afectaciones por inteligencia. También hemos recuperado material de armamento y también hemos capturado sujetos heridos. Estamos en este momento en las maniobras y una vez terminen esas acciones sobre los objetivos que tenemos, daremos la información completa de los resultados. Sí, los combates de esta mañana son 3 combates entre el ejército y el ELN. Muchísimas gracias. Ana María, si me permite, que yo me quedé corto tal vez cuando dije que en qué áreas íbamos a fortalecer. Entonces 1 es inteligencia, 2 recompensas, 3 el carácter de la guerra ha cambiado, los drones y antidrones son fundamentales y 4 un tema de movilidad aérea. Pero hay un elemento fundamental que quisiera agregar, es que se autoriza una partida para quienes van a estar directamente en el campo de batalla, el 15% de un salario mínimo legal. Es relativamente poco para un héroe de la patria que arriesga su vida. Son un poco alrededor de 210.000 pesos mensuales. Pero es algo que de alguna manera motiva y eleva el ímpetu de nuestros comandos y nuestros militares y soldados y policías. Muchas gracias a todos. Que aquí organizamos algo que ven allá diferentes regiones del país, es para decirle a esas regiones, sin distinción de credo, raza, condición social, color de piel, que aquí está su fuerza pública, el pueblo, quienes defendemos el pueblo, para entregar absolutamente todo y pasar a la historia esta pesadilla que han creado los grupos narcocriminales, la corrupción, el contrabando y aquellos que deciden actuar por el lado incorrecto. Dios los bendiga, muchas gracias.